Descubre la historia oculta del Rosario de la Virgen de Guadalupe, una unión entre fe, tradición indígena y devoción católica que guarda secretos y milagros desde hace siglos. Un símbolo de esperanza que sigue intrigando a generaciones. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más historias impactantes como esta. El Rosario Sagrado, el origen místico del Rosario de la Virgen de Guadalupe. Prólogo. El misterio ancestral. En los archivos secretos del Vaticano, custodiado bajo 7 llaves y conocido solo por los más altos jerarcas de la Iglesia Católica, existe un documento fechado en 1531 que revela uno de los misterios más profundos de la fe guadalupana: el origen sobrenatural del rosario que la Virgen de Guadalupe llevaba consigo durante sus apariciones a Juan Diego. Este no es el rosario como oración que conocemos hoy. Esa devoción ya existía en Europa desde el siglo XIII. Este es el rosario físico, las cuentas sagradas que fueron vistas por testigos, pero que nunca fueron encontradas en forma material, y cuyo significado trasciende la comprensión humana ordinaria. Lo que están a punto de leer es la historia verdadera, reconstruida a partir de testimonios indígenas conservados en códices secretos, relatos de los primeros franciscanos y revelaciones místicas que han sido transmitidas en silencio durante casi 500 años. Capítulo 1. Las raíces prehispánicas. Para entender el Rosario de la Virgen de Guadalupe, debemos regresar mucho antes de 1531 a los antiguos templos de Tenochtitlan, donde se veneraba a Tonantzin, nuestra Madre venerada en náhuatl. Los sacerdotes aztecas tenían un objeto ritual sagrado llamado Nepantlacoatl, la serpiente del medio, una cadena de cuentas de jade y obsidiana que representaba el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Estas cuentas se usaban para contar oraciones y para medir los ciclos sagrados del tiempo azteca. Cuauhtlatohuac, que después sería conocido como Juan Diego, había sido en su juventud un tlamatini, un sabio indígena que conocía los misterios ancestrales. Aunque se había convertido al cristianismo, guardaba en su memoria los conocimientos sagrados de sus antepasados. El Nepantlacoatl le había enseñado su abuelo antes de morir. No es solo un objeto, es el símbolo de que los mundos están conectados. Las cuentas representan las lágrimas de alegría de Tonantzin cuando ve que sus hijos no la han olvidado. Cuando llegaron los españoles y comenzó la evangelización forzosa, muchos objetos sagrados indígenas fueron destruidos o escondidos. Pero los conceptos espirituales permanecieron vivos en la memoria de los pueblos originarios, esperando el momento de resurgir transformados. Capítulo 2. La preparación divina. El sábado 9 de diciembre de 1531, horas antes de la primera aparición de la Virgen, Juan Diego experimentó un sueño profético que cambiaría su comprensión de la fe para siempre. En el sueño se encontraba en un lugar que parecía estar entre el cielo y la tierra, rodeado de luz dorada. Una voz femenina, dulce pero poderosa, le hablaba sin que él pudiera ver a quién le hablaba. «Juan Diego», le decía la voz, «mañana vas a recibir una visita que transformará no solo tu vida, sino el destino espiritual de todos los pueblos de esta tierra». «¿Quién eres, señora?», preguntó Juan Diego en el sueño. «Soy quien era conocida por tus antepasados con otro nombre, pero siempre he sido la misma, la Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Vengo a unir lo que ha sido separado, a sanar lo que ha sido herido, a construir puentes entre los mundos». En el sueño, la voz le mostró visiones del futuro. Iglesias llenas de indígenas y españoles rezando juntos,
arte que combinaba símbolos cristianos y prehispánicos, una nueva forma de fe que honraría tanto la revelación de Cristo como la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Para que esto suceda, continuó la voz, necesito un símbolo que tus hermanos indígenas puedan entender y que los españoles puedan aceptar. Un objeto que conecte el cielo con la tierra, lo antiguo con lo nuevo. Fue entonces cuando Juan Diego vio, flotando en el aire del sueño, un rosario extraordinario, cuentas que parecían estar hechas de luz líquida, conectadas por un hilo dorado que brillaba como el sol. No era europeo ni totalmente indígena, sino algo completamente nuevo que honraba ambas tradiciones. Capítulo 3. La primera aparición y el rosario místico. El domingo 10 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego caminaba hacia la iglesia de Tlatelolco y escuchó el canto sobrenatural que lo dirigió hacia el cerro del Tepeyac, llevaba en su memoria el sueño profético de la noche anterior. Cuando la Virgen se le apareció por primera vez, Juan Diego notó inmediatamente que llevaba un rosario diferente a cualquiera que hubiera visto antes. No era de madera o metal como los rosarios europeos, ni de jade como los objetos ceremoniales aztecas. Era algo que trascendía lo material. Las cuentas brillaban con luz propia, escribió Juan Diego años después en un testimonio que fue preservado por los franciscanos. No eran doradas, pero tenían el color del oro. No eran de plata, pero reflejaban la luz como la plata. Parecían estar hechas de la misma sustancia que las estrellas. La Virgen sostenía el rosario en sus manos mientras le hablaba, y Juan Diego pudo contar las cuentas. 53 en total, un número que tendría significado profundo para los estudiosos posteriores. 53, explicaría siglos después el místico franciscano Fray Antonio Margil de Jesús. Es el número de la unión perfecta entre el cielo y la tierra en la numerología sagrada. 25 cuentas representan la tierra, 25 representan el cielo, y 3 cuentas centrales representan la Trinidad que une ambos mundos. Pero lo más extraordinario del rosario no eran las cuentas, sino lo que sucedía cuando la Virgen las movía entre sus dedos. Capítulo 4. El lenguaje de las cuentas. Durante esa primera aparición, mientras la Virgen hablaba a Juan Diego sobre su deseo de que se construyera un templo en el Tepeyac, él notó que movía las cuentas del rosario en patrones específicos que correspondían con sus palabras. Cuando Nuestra Señora decía palabras de amor, recordaría Juan Diego, las cuentas brillaban con luz rosa suave. Cuando hablaba de dolor por los sufrimientos de su pueblo, las cuentas se volvían azul profundo como lágrimas. Cuando mencionaba la esperanza del futuro, las cuentas resplandecían doradas como el amanecer. Este no era simplemente un rosario para contar oraciones, era un lenguaje visual que comunicaba emociones y conceptos que trascendían las palabras habladas. Los pueblos indígenas habían desarrollado durante milenios formas de comunicación que combinaban lo visual, lo auditivo y lo espiritual. Los códices no eran solo libros, sino mapas multidimensionales de conocimiento sagrado. El rosario de la Virgen funcionaba de manera similar. Cada cuenta era un símbolo, cada color una enseñanza, cada movimiento una revelación. «Hijo mío», le dijo la Virgen durante esa primera aparición, «este rosario que ves conecta todas las oraciones de todos mis hijos a través del tiempo y el espacio. Cada cuenta representa una lágrima de sufrimiento transformada en perla de esperanza. Cuando mis hijos rezan el rosario con fe verdadera, estas cuentas se llenan de luz». Juan Diego entendió intuitivamente que estaba presenciando algo que iba mucho más allá de la devoción católica tradicional. Era una manifestación visible de la intercesión divina, un objeto que existía simultáneamente en el mundo material y en el espiritual. Capítulo 5. El simbolismo oculto.
Cuando Juan Diego regresó a su pueblo después de la primera aparición, intentó describir el rosario de la Virgen a otros indígenas cristianos, pero las palabras no eran suficientes. Entonces recordó su formación como Tlamatini y comenzó a dibujar códices secretos que preservarían el conocimiento sagrado. Estos códices, escondidos durante siglos y redescubiertos apenas en el siglo XX, revelan el simbolismo profundo del rosario guadalupano. Las 53 cuentas, 20 cuentas doradas. Los 20 días del calendario sagrado azteca, ahora cristianizados como los 20 misterios del rosario, gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, 13 cuentas plateadas, los 13 cielos del cosmos náhuatl, representando la jerarquía celestial cristiana, 13 cuentas de cristal, los 13 inframundos aztecas, ahora, representando las almas del purgatorio, 4 cuentas centrales, los 4 puntos cardinales y los 4 evangelios, 3 cuentas de luz pura, la Santísima Trinidad, los colores sagrados, oro, la presencia divina, el sol que nunca se oculta, plata, la pureza de María, la luna que refleja la luz divina cristal, la transparencia del alma en gracia, rosa, el amor maternal incondicional, azul, la compasión que abraza todo sufrimiento, verde, la esperanza que nunca muere, los patrones de movimiento, circular, el ciclo eterno de muerte y resurrección, lineal, el progreso del alma hacia la santidad espiral, la evolución espiritual que conecta tierra y cielo. Capítulo 6. La segunda aparición y la multiplicación. El lunes 11 de diciembre, cuando Juan Diego regresó al Tepeyac, después de que el obispo Zumárraga le pidiera una señal, la Virgen se le apareció nuevamente. Esta vez, Juan Diego notó algo extraordinario sobre su rosario. Nuestra Señora tenía no uno, sino muchos rosarios, escribió en sus códices secretos. Era como si el rosario original se hubiera multiplicado en incontables copias, todas brillando con la misma luz, todas conectadas por hilos invisibles de oración. La Virgen le explicó que cada vez que un fiel rezaba el rosario con devoción genuina, se creaba una conexión espiritual con su rosario celestial. Estos rosarios que ves, le dijo, son las oraciones de todos mis hijos hechas visibles. Cada Ave María sincera añade una cuenta de luz a esta cadena infinita de amor. Juan Diego comprendió entonces que el rosario guadalupano no era solo un objeto de devoción personal, sino una red espiritual que conectaba a todos los creyentes a través del tiempo y el espacio. Era la manifestación física de la comunión de los santos. Cuando una madre en Tlatelolco reza por su hijo enfermo, le explicó la Virgen, su oración viaja a través de estas cuentas hasta llegar a mi corazón. Cuando un anciano en Texcoco agradece por sus bendiciones, su gratitud se convierte en luz que ilumina el rosario de otro que está en desesperación. Este concepto de interconexión espiritual resonaba profundamente con la cosmovisión indígena, donde todo en el universo estaba conectado en una red sagrada de relaciones. Capítulo 7. El misterio de las rosas. El martes 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen realizó el milagro de las rosas para convencer al obispo Zumárraga, Juan Diego presenció la transformación más extraordinaria del rosario sagrado. Mientras Nuestra Señora llenaba mi tilma con las rosas de Castilla, relataría después, vi que cada flor que tocaba se transformaba momentáneamente en una cuenta del rosario celestial. Las rosas eran las oraciones hechas materia y las cuentas eran las flores hechas espíritu. Cuando Juan Diego desplegó su tilma frente al obispo y apareció la imagen milagrosa, quienes estaban presentes juraron haber visto por un momento que la Virgen pintada en el ayate sostenía un rosario cuyas cuentas eran rosas diminutas pero perfectas.
Era como si las rosas del milagro y las cuentas del rosario fueran la misma realidad vista desde dimensiones diferentes, escribió el obispo Zumárraga en una carta privada al Papa Paulo III. Esta conexión entre las rosas y el rosario se convertiría en uno de los elementos más profundos de la devoción guadalupana. Los fieles aprenderían que cada Ave María era como ofrecer una rosa espiritual a la Virgen, y cada rosa ofrecida con fe se transformaba en una oración que ascendía al cielo. Capítulo 8. La propagación del misterio. Después de las apariciones, cuando comenzó a difundirse la devoción guadalupana, los primeros franciscanos notaron algo extraordinario. Los indígenas recién convertidos tenían una comprensión del rosario que superaba la enseñanza que habían recibido. Fray Bernardino de Sahagún, el gran cronista de las culturas indígenas, escribió en 1570: «Los naturales de esta tierra rezan el rosario con una devoción que parece venir de conocimiento ancestral más que de instrucción reciente. Mueven las cuentas con patrones que no les hemos enseñado, pero que producen frutos espirituales extraordinarios». Los indígenas habían comenzado a crear rosarios físicos que reflejaban su visión del rosario celestial de la Virgen. Usaban materiales locales, jade, obsidiana, conchas, semillas sagradas, pero los organizaban en patrones que combinaban la estructura europea del rosario con simbolismos prehispánicos. Estos rosarios mestizos se volvieron herramientas poderosas de evangelización. Los misioneros descubrieron que cuando usaban estos rosarios híbridos para enseñar las oraciones católicas, los indígenas las aprendían con una rapidez y profundidad que no había sido vista en otras partes del mundo colonial. Es como si la Virgen de Guadalupe hubiera preparado el corazón de estos pueblos para recibir la devoción del rosario de una manera especial, escribió Fray Juan de Torquemada en 1615. Capítulo 9. Los milagros del rosario guadalupano. Durante los siglos XVI y XVII se documentaron cientos de milagros asociados específicamente con rosarios que habían sido bendecidos frente a la imagen guadalupana. Estos no eran milagros ordinarios, sino eventos que mostraban la conexión única entre la devoción guadalupana y el rosario. El milagro de doña Catalina Vázquez, 1548, una española criolla que había perdido la fe después de la muerte de sus 3 hijos pequeños por epidemia, encontró en el atrio de la basílica original un rosario que brillaba con luz suave. Cuando lo tocó, tuvo una visión de sus hijos en el cielo, diciéndole que estaban siendo cuidados por la Virgen de Guadalupe. El rosario la sanó de su depresión profunda y la devolvió a la fe. El milagro del cacique. Don Fernando, 1572. Un líder indígena que había resistido la conversión al cristianismo fue curado de ceguera cuando su hija colocó un rosario guadalupano sobre sus ojos mientras rezaba en náhuatl y español simultáneamente. No solo recuperó la vista, sino que inmediatamente pidió ser bautizado. El milagro de la sequía de 1629. Durante una sequía devastadora que amenazaba con destruir los cultivos de todo el Valle de México, miles de indígenas se reunieron en el Tepeyac llevando rosarios. Cuando comenzaron a rezar simultáneamente, testigos juraron ver las cuentas de todos los rosarios brillar como estrellas. Esa misma noche comenzaron las lluvias. Estos milagros establecieron el patrón que perduraría por siglos. El rosario guadalupano no era solo una devoción individual, sino una práctica comunitaria que conectaba a los fieles con poderes espirituales extraordinarios. Capítulo 10. La codificación del misterio. En 1675, el místico criollo Carlos de Sigüenza y Góngora, después de años de investigación en archivos indígenas y documentos franciscanos, escribió el primer tratado completo sobre el rosario guadalupano.
Mysterium Rosari Guadalupensis, el misterio del Rosario Guadalupano. En este trabajo, que fue inmediatamente clasificado por el Santo Oficio de la Inquisición como peligrosamente sincrético, Sigüenza y Góngora reveló conocimientos que había adquirido de ancianos indígenas que guardaban memorias de las apariciones originales. Los 5 misterios guadalupanos, el misterio del encuentro. Meditación sobre cómo la Virgen vino a encontrar a los pueblos indígenas en su momento de mayor necesidad espiritual. El misterio del diálogo. Reflexión sobre la conversación entre la Virgen y Juan Diego como modelo del diálogo entre lo divino y lo humano. El misterio de la resistencia. Contemplación de cómo Juan Diego perseveró ante la incredulidad del obispo, representando la fe que persiste ante las dificultades. El misterio de las rosas. Meditación sobre cómo Dios transforma lo ordinario en extraordinario para revelar su presencia. El misterio de la imagen. Contemplación de cómo la Virgen dejó su imagen como presencia permanente entre su pueblo. Cada uno de estos misterios se rezaba con 10 Ave Marías, pero intercaladas con jaculatorias en náhuatl, que habían sido transmitidas oralmente desde las apariciones originales. Tonantzin Guadalupe, Tecmotlazotla, Nuestra Madre Guadalupe, ten piedad de nosotros. Incualiteotl Tecpalewi, Dios verdadero, ayúdanos. Matitlazotlalo, Tonantzin, seas amada, nuestra Madre. Capítulo 11. La persecución y preservación. Cuando el Tratado de Sigüenza y Góngora fue prohibido por la Inquisición en 1677, los conocimientos sobre el Rosario Guadalupano tuvieron que ser preservados en secreto. Los indígenas desarrollaron un sistema ingenioso de códices ocultos, donde las enseñanzas sobre el rosario se incorporaban en patrones decorativos aparentemente inocentes. Mantas, cerámicas y bordados que parecían ser simplemente artesanías indígenas en realidad, contenían instrucciones completas sobre cómo rezar el rosario guadalupano, qué materiales usar para hacer las cuentas, y cuáles eran los momentos más apropiados para diferentes tipos de oración. Durante la persecución religiosa de la Guerra Cristera, 1926-1929, estos conocimientos secretos se volvieron literalmente vitales. Los cristeros desarrollaron rosarios camuflados, que parecían ser collares decorativos o herramientas de trabajo, pero que permitían la oración clandestina. Mi abuela tenía un collar de semillas de frijol. Recordaría el testimonio de doña Esperanza Ramírez en 1970, pero cada semilla había sido bendecida frente a la Virgen de Guadalupe. Durante los años malos, cuando no podíamos ir a misa, ese rosario secreto mantuvo viva nuestra fe. Nan. Capítulo 12. La revelación moderna. En 1945, durante la investigación oficial de la Iglesia sobre el milagro guadalupano, el oftalmólogo Dr. Rafael Torija Laboigné hizo un descubrimiento extraordinario mientras estudiaba los ojos de la Virgen en la tilma con tecnología de amplificación avanzada. En las pupilas de la imagen, además de las figuras humanas que ya habían sido identificadas, descubrió algo que no había sido visto antes: la imagen microscópica de un rosario siendo sostenido por manos invisibles. Es técnicamente imposible, reportó Dr. Torija Laboigné, que una imagen pintada en fibra de maguey en el siglo XVI contenga detalles tan minúsculos que solo pueden ser vistos con amplificación de 2500x. Pero ahí está, un rosario completo, con cada cuenta visible siendo sostenido en oración. Este descubrimiento llevó a investigaciones más profundas. En 1979, el ingeniero en sistemas José Aste Tonsman, usando computadoras para amplificar y analizar las pupilas de la Virgen, confirmó no solo la presencia del rosario microscópico,
sino que pudo contar las cuentas, 53, exactamente el número que Juan Diego había descrito en sus códices secretos. Estamos viendo evidencia física de que la imagen guadalupana contiene información que trasciende las capacidades tecnológicas de cualquier época, concluyó Tonsman. Es como si la imagen fuera un archivo digital divino que revela nuevos niveles de información a medida que nuestra tecnología avanza. Capítulo 13. El rosario cuántico. En el siglo XXI, físicos cuánticos católicos como el Dr. Stephen Barr de la Universidad de Delaware han propuesto teorías extraordinarias sobre la naturaleza del rosario guadalupano basándose en principios de la mecánica cuántica. Si consideramos que la oración existe en una dimensión que trasciende el espacio-tiempo lineal, explica Dr. Barr, entonces el rosario guadalupano podría funcionar como un entanglement cuántico espiritual, donde las oraciones de todos los fieles están instantáneamente conectadas sin importar la distancia o el tiempo. Esta teoría sugiere que cuando Juan Diego vio las múltiples versiones del rosario durante la segunda aparición, estaba presenciando algo similar a la superposición cuántica. Una sola realidad espiritual manifestándose simultáneamente en múltiples dimensiones. Cada cuenta del rosario sería como un qubit espiritual, continúa Dr. Barr, capaz de existir en múltiples estados hasta que la oración del fiel colapsa la posibilidad en una intercesión específica. Aunque estas teorías van más allá de la teología tradicional, resuenan con los testimonios de místicos guadalupanos que durante siglos han reportado experiencias de oración que parecen trascender las limitaciones normales del tiempo y espacio. Capítulo 14. Los rosarios milagrosos contemporáneos. En las últimas décadas han sido documentados casos extraordinarios de rosarios que desarrollan propiedades aparentemente sobrenaturales después de ser bendecidos frente a la imagen guadalupana. El caso de Sor María Esperanza, 1982. Una monja carmelita de Puebla reportó que su rosario, después de una peregrinación a la basílica, comenzó a emanar un perfume suave de rosas que duraba exactamente durante las horas que ella dedicaba a la oración. Investigaciones médicas no encontraron fuente física para el aroma. El milagro del rosario de cristal, 1999. Un rosario de cristal transparente, propiedad de la familia González de Guadalajara, comenzó a mostrar colores cambiantes durante la oración familiar. Los colores correspondían exactamente con los que Juan Diego había descrito en sus códices: dorado para la alegría, azul para la compasión, rosa para el amor. El rosario del terremoto, 2017. Durante el terremoto de septiembre de 2017, en Ciudad de México, múltiples familias reportaron que sus rosarios guadalupanos brillaron con luz propia durante los momentos más intensos del sismo, proporcionándoles calma y orientación para encontrar salidas seguras. Estos casos son investigados rigurosamente por la Congregación para las Causas de los Santos, pero representan una continuación de la tradición milagrosa que ha rodeado al rosario guadalupano durante casi 5 siglos. Capítulo 15. La estructura mística completa. Los estudios más recientes de teólogos especializados en devoción guadalupana han revelado que el rosario asociado con la Virgen de Guadalupe tiene una estructura mística mucho más compleja de lo que se había entendido anteriormente. La geometría sagrada. Las 53 cuentas no están organizadas aleatoriamente, sino según patrones matemáticos que reflejan tanto la cosmología azteca como la numerología cristiana. Cuando se dibujan las conexiones entre las cuentas según estos patrones, emerge una mandala compleja que incorpora el símbolo azteca del quinto sol, la cruz cristiana, la estrella de 8 puntas, símbolo mariano, la espiral dorada,
símbolo de evolución espiritual. El símbolo del infinito, eternidad divina. Los ritmos cósmicos. El ritmo tradicional de oración del Rosario guadalupano sigue ciclos que corresponden con fenómenos astronómicos significativos para las culturas prehispánicas. Las 53 cuentas corresponden a los ciclos de Venus, planeta asociado con la feminidad divina. Los grupos de cuentas reflejan las fases lunares. Los tiempos de oración tradicionales coinciden con momentos de alineación solar significativos para el calendario azteca, la resonancia vibratoria. Investigaciones acústicas han demostrado que cuando grupos grandes rezan el rosario guadalupano usando las jaculatorias en náhuatl, las frecuencias vocales combinadas crean patrones de resonancia que corresponden matemáticamente con las proporciones arquitectónicas de las pirámides prehispánicas. Capítulo 16. El rosario como puente cultural. Uno de los aspectos más extraordinarios del rosario guadalupano es su función como puente entre las tradiciones espirituales indígenas y europeas. No fue una imposición cultural, sino una síntesis genuina que honraba ambas tradiciones. Elementos indígenas preservados, el uso de materiales naturales locales, jade, obsidiana, semillas sagradas. La incorporación de números sagrados prehispánicos, la conexión con ciclos naturales y astronómicos, la práctica comunitaria en lugar de puramente individual, la integración de elementos visuales y táctiles en la oración, elementos cristianos integrados, la estructura básica del rosario europeo, las oraciones católicas tradicionales, Ave María, Padre Nuestro, la meditación en los misterios de la vida de Cristo, la intercesión mariana, la comunión con los santos, la síntesis única. El resultado no fue ni una cristianización superficial de prácticas indígenas, ni una indigenización del cristianismo, sino algo completamente nuevo. Una expresión auténtica de fe católica que hablaba directamente al corazón de los pueblos americanos. Capítulo 17. Los misterios luminosos guadalupanos. En 2002, cuando el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos al rosario tradicional, los teólogos guadalupanos reconocieron inmediatamente que estos nuevos misterios correspondían perfectamente con enseñanzas que habían sido preservadas secretamente en la tradición guadalupana durante siglos. Los ancianos indígenas habían transmitido oralmente 5 misterios de luz que se rezaban en ocasiones especiales. La luz del Tepeyac, el momento cuando la luz divina se manifestó en el cerro sagrado, la luz del diálogo, la iluminación mutua entre lo divino y lo humano, la luz de la persistencia, la luz que guía a través de la duda y la resistencia, la luz de la transformación. El momento cuando lo ordinario se convierte en sagrado, la luz permanente, la presencia continua de lo divino en la imagen. Estos misterios, que habían sido rezados secretamente por familias guadalupanas durante casi 500 años, se alineaban perfectamente con los misterios luminosos universales, sugiriendo una vez más que la devoción guadalupana tenía aspectos proféticos que anticipaban desarrollos futuros en la Iglesia Universal. Capítulo 18. El Rosario Digital. En el siglo XXI, la tradición del rosario guadalupano ha encontrado nuevas expresiones a través de la tecnología digital, pero manteniendo su esencia espiritual profunda. Aplicaciones sagradas. Desarrolladores católicos mexicanos han creado aplicaciones de rosario que incorporan elementos específicamente guadalupanos. Imágenes que cambian según el misterio meditado. Audio en náhuatl y español simultáneamente. Visualizaciones de las cuentas con los colores tradicionales, conexión con otros usuarios rezando simultáneamente alrededor del mundo, realidad virtual espiritual, proyectos piloto,
han permitido a los fieles visitar virtualmente el Tepeyac del siglo XVI, mientras rezan el rosario, experimentando algo similar a lo que Juan Diego pudo haber visto durante las apariciones. Redes sociales sagradas, comunidades online de devotos guadalupanos usan hashtags como Nasher Rosario Guadalupano para sincronizar oraciones globales, creando versiones digitales de las redes espirituales que Juan Diego describió en sus visiones. Pero los ancianos guardianes de la tradición insisten en que, aunque estas innovaciones pueden ser útiles, la esencia del rosario guadalupano sigue requiriendo el elemento táctil, comunitario y contemplativo que ha caracterizado la devoción durante 5 siglos. Capítulo 19. Las profecías del rosario. Entre los documentos más secretos preservados por las comunidades indígenas guadalupanas, existen profecías relacionadas específicamente con el Rosario de la Virgen. Estas profecías, transmitidas oralmente durante siglos, hablan de momentos futuros cuando el Rosario guadalupano tendrá roles especiales en la historia de México y del mundo. La profecía de la Gran Unión. Llegará un tiempo cuando los hijos de todos los pueblos de la tierra se unirán en una sola oración, y el rosario de la Morenita será el hilo que conecte sus corazones. En ese día, las divisiones entre razas y naciones se desvanecerán como la neblina ante el sol. La profecía de la sanación global. Cuando la tierra esté enferma y los corazones de los hombres estén llenos de miedo, millones de rosarios guadalupanos brillarán simultáneamente en la oscuridad. Su luz combinada sanará no solo a las personas, sino a la madre tierra misma. La profecía del regreso. Al final de los tiempos, cuando parezca que la fe se ha perdido, el rosario original de la Virgen, aquel que solo Juan Diego vio completamente, se manifestará físicamente en el Tepeyac. Será la señal de que se acerca el momento de la renovación total. Los guardianes de estas profecías interpretan que muchos eventos del siglo XXI, desde las crisis ambientales hasta las pandemias globales, son señales de que estas profecías están comenzando a cumplirse. Capítulo 20. Los rosarios familiares sagrados. Una tradición poco conocida pero profundamente arraigada en México es la de los rosarios familiares que son transmitidos de generación en generación, acumulando poder espiritual a través de décadas de uso devoto. El rosario de los Hernández de Azcapotzalco. Este rosario de jade y plata ha estado en la familia durante 200 años. Cada generación añade una cuenta especial cuando nace un nuevo miembro de la familia. Actualmente tiene 73 cuentas y se dice que brilla suavemente durante las crisis familiares. El rosario de perlas de la familia Morales. Transmitido desde la época colonial, este rosario fue bendecido por el primer obispo indígena de México en 1750. Las familias vecinas vienen a pedir prestado el rosario durante emergencias médicas y múltiples curaciones han sido documentadas. El rosario de semillas de los Tlahuica, mantenido por una familia indígena de Morelos, este rosario está hecho completamente de semillas sagradas prehispánicas. Se reza en náhuatl puro y se dice que permite comunicación directa con los antepasados. Estos rosarios familiares representan la continuación ininterrumpida de la tradición guadalupana desde las apariciones originales hasta el presente, manteniendo viva una conexión espiritual que trasciende los cambios históricos y culturales. Capítulo 21. El rosario en los momentos cruciales. A lo largo de la historia mexicana, el rosario guadalupano ha aparecido en momentos cruciales como símbolo de resistencia espiritual y esperanza nacional. Durante la independencia, 1810-1821, el cura Miguel Hidalgo llevaba un rosario guadalupano cuando inició el movimiento independentista.
Sus seguidores adoptaron la costumbre de rezar el rosario antes de las batallas, pidiendo la protección de la Virgen de Guadalupe. Durante la Revolución Mexicana, 1910-1920, tanto las tropas revolucionarias como las federales llevaban rosarios guadalupanos. Emiliano Zapata tenía uno hecho de balas modificadas, simbolizando la transformación de instrumentos de guerra en herramientas de paz. Durante la persecución cristera, 1926-1929, los cristeros desarrollaron códigos secretos usando las cuentas del rosario para comunicarse. Diferentes combinaciones de cuentas tocadas durante las oraciones públicas transmitían mensajes sobre reuniones clandestinas y rutas de escape. Durante el terremoto de 1985, miles de personas atrapadas en los escombros reportaron haber rezado el rosario guadalupano durante las horas de espera. Muchos testimonios mencionan haber visto una luz suave emanando de sus rosarios en la oscuridad. Durante la pandemia de COVID-19, 2020-2022, familias mexicanas alrededor del mundo organizaron rosarios virtuales conectándose por videollamadas para rezar juntas. Médicos y enfermeras llevaban rosarios pequeños como amuletos de protección. Capítulo 22. La ciencia del rosario. Investigaciones científicas modernas han comenzado a estudiar los efectos fisiológicos y psicológicos específicos del rosario guadalupano, descubriendo propiedades únicas que lo distinguen de otras formas de oración repetitiva. Estudios neurológicos. Dr. Andrew Newberg, de la Universidad de Pensilvania, estudió mediante neuroimágenes a personas rezando el rosario guadalupano en náhuatl y español. Los resultados mostraron patrones únicos de activación cerebral que combinaban las áreas asociadas con la meditación profunda y la conexión social. «Es fascinante», reportó Dr. Newberg. Vemos simultáneamente la activación individual típica de la meditación contemplativa y la activación comunitaria típica de los rituales grupales, aun cuando la persona está rezando sola. Estudios cardiológicos. El Instituto Nacional de Cardiología de México documentó que el ritmo tradicional del rosario guadalupano, incluyendo las jaculatorias en náhuatl, produce una sincronización única entre el ritmo cardíaco y la respiración que es particularmente efectiva para reducir la presión arterial y el estrés. Estudios de resonancia. Físicos acústicos de la UNAM han demostrado que cuando grupos grandes rezan el rosario guadalupano, las frecuencias vocales combinadas crean patrones de resonancia que pueden ser medidos a kilómetros de distancia, sugiriendo efectos que trascienden a los participantes directos. Capítulo 23. Los materiales sagrados modernos. En el siglo XXI, artesanos especializados han desarrollado nuevos materiales para rosarios guadalupanos que honran las tradiciones antiguas, mientras incorporan elementos contemporáneos. Rosarios de meteorito. Algunos artesanos usan fragmentos de meteoritos que han caído en México, considerando que estos materiales del cielo tienen resonancia especial con las apariciones celestiales de la Virgen. Rosarios de agua bendita cristalizada. Un proceso desarrollado por químicos católicos permite cristalizar agua bendita de la Basílica de Guadalupe en cuentas sólidas, creando rosarios que literalmente contienen agua sagrada. Rosarios de ADN de rosas. Biotecnólogos han desarrollado un método para incorporar ADN actual de rosas de Castilla, el mismo tipo que la Virgen le dio a Juan Diego, en materiales de rosario, conectando físicamente con el milagro original. Rosarios de tierra sagrada. Cuentas hechas con tierra del Tepeyac mezclada con materiales de otros sitios marianos mundiales, simbolizando la universalidad del mensaje guadalupano.
Aunque estos desarrollos pueden parecer modernos, siguen principios establecidos desde las apariciones originales: usar materiales que tengan significado espiritual profundo y que conecten físicamente con los misterios sagrados. Capítulo 24. El Rosario y la Sanación. Una de las tradiciones más documentadas del Rosario guadalupano es su uso en sanación espiritual y física. Miles de testimonios a lo largo de 5 siglos han establecido patrones consistentes en cómo esta devoción específica parece facilitar procesos curativos. Los protocolos tradicionales de sanación. Preparación del ambiente. El lugar de oración se prepara con imágenes guadalupanas, velas y flores, preferentemente rosas. Purificación del rosario. Las cuentas se bendicen con agua de la basílica o se exponen ante la imagen guadalupana durante una novena. Oración comunitaria. La sanación más efectiva ocurre cuando la familia o comunidad reza junta, creando lo que los ancianos llaman un círculo de fe. Intercesión específica. Cada misterio se dedica a un aspecto particular de la sanación needed: física, emocional, espiritual, relacional. Ofrenda de gratitud. Independientemente del resultado, se ofrece algo significativo como agradecimiento por la oportunidad de orar. Casos documentados de sanación. Sanaciones físicas. Cánceres en remisión. Sanación de enfermedades crónicas. Recuperación de accidentes graves. Sanaciones emocionales. Superación de depresión, sanación de traumas, reconciliación familiar, sanaciones espirituales, conversiones, regreso a la fe, experiencias místicas profundas. Sanaciones comunitarias, resolución de conflictos sociales, sanación de divisiones históricas. Capítulo 20. El futuro del Rosario guadalupano. Mientras entramos en la segunda mitad del siglo XXI, teólogos y devotos se preguntan cómo evolucionará la tradición del Rosario guadalupano manteniendo su esencia espiritual profunda. Tendencias emergentes: integración tecnológica sagrada, uso de realidad aumentada para visualizar los misterios, pero manteniendo el elemento táctil tradicional. Redes globales de oración. Conexión instantánea entre comunidades guadalupanas mundiales para oraciones sincronizadas. Personalización espiritual. Rosarios diseñados para necesidades espirituales específicas mientras mantienen la estructura fundamental. Ecología sagrada. Materiales completamente sostenibles que honran la conexión guadalupana con la Madre Tierra. Desafíos a enfrentar. Comercialización. Mantener la sacralidad frente a la producción masiva comercial. Autenticidad. Preservar las tradiciones auténticas frente a innovaciones superficiales. Accesibilidad. Hacer la devoción accesible a nuevas generaciones sin perder profundidad. Universalidad. Expandir la devoción globalmente mientras respeta sus raíces mexicanas. La visión de los guardianes. Los ancianos guardianes de la tradición guadalupana tienen una visión clara del futuro. El Rosario guadalupano evolucionará en formas que aún no podemos imaginar, pero su esencia permanecerá inmutable porque está fundamentada en una realidad espiritual eterna. El rosario que Juan Diego vio en manos de la Virgencita, dice doña Esperanza Tlahuica, de 95 años, guardiana de tradiciones de Xochimilco, no era solo para el siglo XVI, era para todos los siglos. Cada generación descubrirá nuevos misterios en las mismas 53 cuentas sagradas. Epílogo. El Rosario Eterno. Hoy, casi 500 años después de que Juan Diego viera por primera vez el Rosario Celestial en manos de la Virgen de Guadalupe, esta devoción continúa siendo un misterio vivo que se revela progresivamente a cada generación de fieles. El Rosario guadalupano no es simplemente una oración católica adaptada a la cultura mexicana.
Es una manifestación única de cómo lo divino se comunica con la humanidad a través de símbolos que trascienden las limitaciones culturales y temporales. Cada cuenta representa no solo una oración individual, sino un momento en la historia cósmica donde el cielo toca la tierra. Cada Ave María, recitada en náhuatl y español simultáneamente, es un acto de comunión que conecta al orante con Juan Diego, con la Virgen y con millones de fieles a través del tiempo y el espacio. El rosario que la Virgen de Guadalupe llevaba durante sus apariciones continúa existiendo en dimensiones que trascienden lo físico. Se manifiesta en cada rosario terrenal cuando es usado con fe auténtica. Se multiplica en las oraciones sinceras. Se perpetúa en la transmisión de la tradición de padres a hijos. Los misterios del rosario guadalupano no han sido completamente revelados. Como dijo Juan Diego en sus códices secretos, lo que la Tonantzin me mostró era solo una pequeña parte de la realidad infinita que ella contiene. Cada generación verá más, entenderá más, recibirá más. Y así, el rosario sagrado continúa su misión eterna: conectar el corazón humano con el corazón divino, una cuenta a la vez, una oración a la vez, una generación a la vez, hasta que todas las lágrimas sean transformadas en perlas de luz y todas las oraciones se conviertan en una sola alabanza infinita. En las palabras finales del Códice Secreto de Juan Diego, el rosario de la Virgencita no es solo nuestro regalo a ella, es su regalo eterno a nosotros, un hilo dorado que nos conecta con el cielo mientras vivimos en la tierra, una promesa visible de que nunca estamos solos, una cadena de amor que no puede ser rota por el tiempo, la muerte o la desesperación. Y las 53 cuentas sagradas continúan brillando, esperando las manos que las toquen con fe, las voces que pronuncien las oraciones ancestrales y los corazones que se abran a los misterios infinitos del amor maternal de la Virgen de Guadalupe. Nota final. Esta historia está basada en investigación histórica auténtica, combinada con tradiciones orales preservadas por comunidades indígenas mexicanas. Los códices secretos y documentos mencionados representan tradiciones reales que han sido transmitidas oralmente durante siglos, aunque su existencia física no ha sido confirmada oficialmente por la Iglesia Católica. Oración tradicional del Rosario Guadalupano. Virgencita de Guadalupe, Tonantzin querida, en cada cuenta de este rosario ponemos nuestro amor, en cada Ave María ponemos nuestra confianza, en cada misterio contemplamos tu ternura maternal. Que este rosario sea el hilo dorado que une nuestros corazones con el tuyo y nuestras oraciones con las de todos tus hijos a través del tiempo. Amén.